Bueno, la literatura étnica o con enfoque étnico, más allá de una etiqueta o de un concepto, es una posición pedagógica y política. Pedagógica porque tiene una intención de decolonizar el pensamiento. Tiene una intención muy clara de hacer conciencia de quiénes somos como raza humana. La diversidad, que es una riqueza que tenemos todos por naturaleza. ¿Qué significa para la cultura afro este tipo de literatura? Para mí, Luz Estela Malpica es un pequeño aporte al pago de una deuda histórica que tenemos con nuestras culturas, que han sido invisibilizadas, que han sido inferiorizadas y que de alguna manera yo, desde la pedagogía y desde la literatura, quiero decir, aquí están nuestras culturas. Tenemos unos aportes, tenemos unos saberes y tenemos un valor histórico. Mi intención fue visibilizar a través de los personajes y de la historia quiénes somos y que el otro, el lector allá omnipresente, creo yo, a quien llegue esta literatura, por lo menos sepa quiénes somos y que existimos. Al final de la lectura sí he tenido experiencias formidables. La tuve de hecho el día de ayer en una charla con mis estudiantes, donde decían, profe, después de esta clase, si yo le voy a decir negro a una persona, le voy a preguntar si está de acuerdo con que yo le llame negro. Para mí eso es una posible transformación. Bueno, mi familia fue la fuente de inspiración de este trabajo realmente. Un trabajo que realmente me logró ocupar bastante tiempo, donde tuve que tomar una posición como madre, principalmente, y como docente. Esta obra empezó cuando mi hija de 5 años, que hoy en día tiene 27 años, me dijo, no quiero que mi papá vaya al colegio. La pregunta natural de cualquier madre sería, ¿pero por qué? Porque no quiero que las niñas vean que tengo un padre negro. Luego ya tienen 23 y 27 años. Mi hija menor dice, mi libro preferido es Dula Taon y lo muestra con mucho orgullo a sus compañeros de universidad. Mi hija mayor la siento tan empoderada. Es una situación en la que ellas se sienten orgullosas, pero no únicamente de su mamá, sino de ese ejercicio pedagógico en la que hoy salimos desde hace mucho tiempo, desde la juventud, desde la adolescencia. Logré que mis hijas se sientan empoderadas, firmes y orgullosas de quiénes son. La reacción que yo esperaba, afortunadamente la he logrado, y es que sientan orgullo de su identidad. Las culturas tienen sus propias lenguas. Aquí en nuestro país son más de 165 lenguas nativas. Nativas quiere decir la lengua materna. La lengua materna no es el español. El que habla su lengua materna y el español es bilingüe. Entonces el solo ejercicio de que el lector pueda aproximarse y decir, wow, ¿qué es eso de la lengua criol? ¿Qué es eso de la lengua palenquera? ¿Cómo se pronunciará esto? Y concebirlo además como lo que es un idioma propio,
para mí eso ya es un impacto positivo. Para poder generar una historia que le llamara la atención al lector y que no fuera un libro histórico, porque no estoy escribiendo ni ensayo, ni crónica, ni un libro de historia, no, pero el fondo de nuestros cuentos, de la colección, es histórico. Tuve que investigar y ser rigurosamente juiciosa en este tema, que además de por sí fue bastante difícil conseguir las fuentes, porque la historia está contada desde el punto de vista eurocéntrico. Tenía primero que hacer el ejercicio de narrar esa historia desde el punto de vista de las comunidades étnicas. Y luego, pues, como uno lo sabe hacer, no tengo una intención literaria de decir voy a escribir como fulano de tal, sino como yo lo quiero escribir, como a mí me nace escribirlo, y yo creo que en la medida en que uno hace las cosas como las siente, porque esto es un ejercicio además emocional, nace algo auténtico. Yo decidí aplicar las teorías básicas, decir inicio, trama o nudo y desenlace. Listo, ¿qué historia nos vamos a montar? ¿Qué perfil de personajes, etcétera? Pero con una intención de fondo, porque esa era la forma. No puedo escribirle a un lector infantil un hueso que diga, no, yo no quiero saber de este libro nada, ¿cierto? Entonces tenía que inventarme una historia y es totalmente fantástica, ¿sí? Pero de fondo, la intención que yo tenía pedagógica y política, de hecho, era mostrar un saber, una tradición, un aporte y pues buscar el equilibrio entre las dos cosas. Una, creo que el equilibrio se logra porque hay una intención pedagógica. Y dos, porque toda la vida me ha gustado escribir. Embajadora Afro me representa, si quieren, Embajadora Afro emocionalmente y mentalmente fue el primer cuento que realmente yo escribí. ¿Por qué? Porque las historias que viven allí, la niña en el colegio, fueron las historias que vivieron mis hijas en su colegio y otras niños y niñas, y yo hice de esas experiencias que tuvieron ellos en el contexto escolar, lo hice cuento. Y lo que vive la mamá, yo entrevisté a 100 mujeres que llegaron de sus territorios aquí a Bogotá y vivieron diferentes experiencias y la volví un cuento. Entonces esos dos personajes para mí son muy emocionales porque tienen que ver con la experiencia propia de las infancias y de las mujeres afro en ciudades como estas. Mamá Keba es entrañable porque está inspirado en mi abuela. Dula Town lo amo porque es un personaje que tuve la oportunidad de conocer, de entrevistar, y es de una amiga muy querida que está radicada allá en Charlotte, que es Marta Fiquitiva, que si me escucha la saludo con todo mi cariño. Así que son personajes e historias que amo y que me relaciono de manera diferente. Y la muerte de Iré Carabalí, pues me parecía que la influencia para mí, el referente de esa historia, es un personaje del boxeo colombiano muy histórico y que representa una realidad social, política y de transformación
de un impacto importante. Así que yo no puedo decir cuál es mi preferido, pero sí les puedo decir que con cada uno tengo una carga emocional diferente. La experiencia que les puedo contar en relación con esto es la siguiente. Los otros lectores, cuando descubren las historias inmersas en los cuentos que escribí, creen que eso es fantasía. O sea, se impactan, ¿cómo así? ¿Esto es verdad? Entonces les estamos contando historias que no son el príncipe azul, que no es la Cenicienta, que no es el final feliz además, ¿cierto? Sino que son historias que están allí escritas en los pueblos y que las volvimos palabra para llegar a nuestros lectores. Así que todos los lectores cuando conocen estos cuentos quedan como, wow, eso no tiene sentido decir esto es únicamente para el Chocó o esto es únicamente para los raizales, porque es un cuento de los raizales, sino son los raizales contando su historia al mundo. Francamente, este fue inicialmente un ejercicio pedagógico. Toda mi vida me ha gustado escribir, siempre. Ha sido el canal de libertad para mí la palabra. Sin embargo, cuando enfrenté esta situación con mis hijas, dije, no, hay que hacer algo. Yo busqué libros donde pudiera visibilizarle a mis hijas que un niño afro, que una niña indígena, que al menos una niña mestiza fuera protagonista, pero eso hace 20 años no existía. Apenas ahorita estamos diciendo, venga, somos protagonistas en cualquier espacio. Así que pedagógicamente dije, debo enseñarle a mis hijas. Luego, cuando yo logré hacer mi ejercicio como madre y como profe con mis pequeñas hijas, concluí que no podía ser que yo dejara esta experiencia únicamente en mi labor de madre, porque ningún niño, ni ninguna niña, ninguna infancia merece ser discriminada bajo ningún precepto. En este caso, que lo hice en el enfoque del color de piel, porque fue mi realidad, pero discriminamos a las infancias por N motivos. Entonces era importante llegar a las aulas.